Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Localia Vigo, a Plató Abierto, que saben que intentamos ser pues un programa abierto a todos ustedes, a sus opiniones, a sus inquietudes, a sus circunstancias. De todo ello nos pueden hablar, como siempre les comento cuando comenzamos el programa los martes, a través de nuestro correo electrónico platoabierto@localiavigo.com. Platoabierto@localiavigo.com es bueno, pues nuestro mecanismo para estar un poquito más cerca de ustedes. Saben que también pueden intervenir con nosotros en directo, por teléfono, todos los miércoles, pero en este caso para hablar de los temas que les preocupan y que son susceptibles de ser solucionados por el Ayuntamiento de Vigo. Mañana, como siempre, como cada miércoles, tendremos con nosotros a un concejal del Concello de Vigo y a él le podrán plantear sus problemas. Para dirigirse a nosotros, ya lo saben mejor, mediante internet y ese correo electrónico. Hoy vamos a hablar de música y nuevas tecnologías, vamos a hablar de grupos de Vigo que se están promocionando a través de internet. Vamos a hablar de belleza y vamos también a intentar calmar un poquito los ánimos. Saben que el domingo comenzaba oficialmente el otoño, parece que es una época en la que estamos mucho más decaídos, sobre todo porque las nubes empiezan a cubrir el cielo y sabemos que de forma inminente, hoy lo va a hacer, parece ser, va a empezar a llover. Son momentos en los que nos replanteamos nuestro estilo de vida y cómo debemos curarnos tanto la psique, la mente, como nuestro cuerpo. Nosotros hoy vamos a presentar una propuesta, pues ¿por qué no? Yo hoy lo hablaba con nuestro siguiente entrevistado, soy una de esas personas que tiene pendiente este tema desde hace muchos años y la verdad es que todavía no me he introducido en él, pero creo, sobre todo por aquella gente que ya está en el tema, que puede ser una buena solución. Mi primera propuesta, pues para intentar llevar el otoño un poquito mejor, es quizá, ¿por qué no?, hacer yoga. Pues para hablar de ello y para acercarnos un poco más al tema tenemos, bueno, uno de los principales maestros de yoga, por supuesto, que nos podremos encontrar en Vigo, Madana Agulla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo no sé si lo he presentado bien, yo quiero dar propuestas esta temporada para superar un poquito más el otoño. El ejercicio físico puede ser una propuesta, pero lo bueno del yoga es que calma, por decirlo de alguna manera, dos ámbitos de nuestro cuerpo, ¿no? Lo has presentado muy bien, pero yo diría que no solamente para el otoño, sino para la vida. Sí. Porque el yoga es un estilo de vida en donde el ser humano se acerca primeramente a lo más importante, que es uno mismo, es decir, aventurarse a explorar y a conocerse, tanto aquello que configura nuestra psique, como tú bien decías, nuestro yo, nuestra propia mente, los pensamientos, las sensaciones, los planes, la angustia, la inquietud, la incertidumbre, y todo esto, si no es de alguna manera bien encauzado, nos lleva a estados de ansiedad, de angustia y de depresión, por un lado. Ese estilo de vida también va a revertir muy positivamente en nuestro organismo cuando hay una serie de elementos que debiéramos cuidar. Primeramente la alimentación, en lo que uno come en eso se convierte, por un lado, el ejercicio físico, donde es tan importante que estos trillones de células individuales de los que estamos configurados sean regadas adecuadamente a través de la circulación sanguínea y por lo tanto una buena oxigenación basada en métodos de respiración, y donde por otro lado hay que considerar que hay un vínculo muy estrecho entre los estados de la mente y la respiración. Así que accediendo a la mente lo solemos hacer de múltiples maneras: métodos de meditación, métodos respiratorios y métodos de relajación. Por lo tanto, la propuesta es plural y muy heterogénea, por otro lado. Tú lo decías hace unos segundos, hablabas de momentos de estrés, momentos de ansiedad. Vivimos en el 2013 en una ciudad donde los ritmos de vida, esto no es Madrid ni Barcelona, pero los ritmos de vida son muy fuertes y muchas veces acumulamos unos niveles de ansiedad que se traducen en problemas cardíacos, por ejemplo, que cada vez son más habituales. Puede ser una buena solución, sobre todo para aquella gente que está tan colapsada de cosas que nos da la impresión de que no tenemos tiempo para dedicarle al deporte o al cuidado o al bienestar, y quizá esa es la forma de hacer tiempo, ¿no? Guardar una hora, por ejemplo. Sí, nuestra sociedad está muy orientada al logro de metas prácticamente súbitas e inmediatas, y eso de antemano ya nos hace de alguna manera sentir en nuestro interior una ansiedad anticipada.
Por lo tanto, yo diría que había que modificar ese acercamiento a nuestra existencia, aquello que nos rodea. Utilizamos como excusa la falta del tiempo y todo lo demás. Yo creo que hay que aprender el arte de detenerse, de pararse un poquito, porque esa falta de claridad mental y esa falta de lucidez se debe a esas angustias continuadas de precipitación, de prisa y todo lo demás, ¿no? De ahí que sea tan importante aprender a construir una conducta mental pues mucho más amplia, mucho más positiva, como decía, mucho más clara y más lúcida, y que ese enjambre de pensamientos que son turbulentos casi siempre, que acaban llevándolo a uno, o al psicólogo, o al psiquiatra, de alguna manera uno se convierta para sí mismo también el mejor de los médicos y el mejor de los consejeros psicológicos, ¿no? Mi siguiente pregunta, bueno, creo también que la podamos ilustrar con un vídeo, porque hace unos minutos una compañera, bueno, pues tuya nos hizo una demostración que ahora mismo vamos a ver de yoga, de todos los ejercicios, bueno, de algunos de los ejercicios que podemos realizar en este caso en el Centro Sananda. Pero mi pregunta es, para que nos vayas comentando los ejercicios y también qué cosas pueden y qué cosas no puede hacer alguien que esté comenzando. Porque bueno, vosotros, por ejemplo, tenéis clases, tenéis actividades, tenéis iniciación para gente que lleva mucho tiempo como para gente que quiere empezar. Si te parece, vemos los ejercicios, nos los vas comentando y nos dices qué cosas podríamos empezar a hacer los que no tenemos ni idea de momento. Bueno, los que no tienen idea, ¿y para qué sirven? Lo primero que tienen que hacer es asistir a clases de principiantes, donde ahí se les va asesorando gradualmente cuál es la forma de moverse, cuál es la manera de entrar en estas posturas, algunos de los beneficios cuando se sostienen durante un tiempo determinado, dándole movilidad a las articulaciones, fortaleciendo la musculatura, generando elasticidad, al mismo tiempo creando esa misma elasticidad a nivel interno en las arterias, con la finalidad de que ese enemigo, ese asesino silencioso que es la hipertensión, de alguna manera tiende a descender, eliminar sustancias tóxicas en el organismo, aprender aquello que contribuye al bienestar psicofísico, que no es otra cosa que, como decíamos antes, esa estrechísima relación entre la mente y el cuerpo y la mente. Es decir, los estados mentales tienen su repercusión enseguida en el organismo. Si son negativos, se genera una serie de alteraciones. Si son positivos, las células se encuentran contentas y alegres de recibir al invitado que podemos llamar de bienestar, ¿no? Sí. Y por otro lado, hay que indicar que en nuestro cerebro, eso que se llama la farmacia de Dios, hay una serie de sustancias, endorfinas, encefalinas, hay una serie de neurotransmisores como la serotonina y dopamina, que son responsables por ciertos estados de ánimo positivos. Bueno, pues estas posturas, cada vez que se llevan a cabo, tienen una gran influencia sobre nuestro cerebro. Y al mismo tiempo, esos estados de estrés a los que nos referíamos a sí mismo con anterioridad, hacen que se inhiba con estas prácticas lo que se llama el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la lucha, la huida, la disputa, esa agitación constante en la que solemos vivir, y que cuando eso se cronifica va a crear infinidad de problemas y dificultades en nuestros estados de ánimo. Lo que se pretende en estos casos es, hasta cierto punto, inhibir esos procesos del sistema nervioso simpático para que tome el mando el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de estados de calma, de quietud, de claridad y de relajación. Por lo tanto, estas posturas, de alguna manera, son una especie de yoga puntura, donde al mantenerlas durante un periodo de tiempo determinado, generan presiones sobre áreas, sobre zonas determinadas, sobre puntos energéticos, que hacen que la energía, en vez de estar paralizada, empiece a ponerse en marcha y en funcionamiento, ¿no? Hemos estado viendo esas posturas, no hay ninguna en principio en la demostración que hemos hecho, pues demasiado complicada. Lo que me lleva a preguntar, ¿cuáles son el estado físico necesario de una persona que decida hacer yoga? ¿Hay algún tipo de edad o una forma física adecuada, o cualquiera de nosotros podemos acceder al yoga? El yoga es universal, con lo cual todo el mundo puede acceder.
desde un niño antes de haber nacido en el vientre de su madre hasta un anciano. Lo único que ocurre es que evidentemente hay unos estilos de yoga que podemos denominar yoga terapéuticos, que se llevan a cabo con sumo cuidado dependiendo de la individualidad, del caso en particular de la persona que lo practique, su edad y su condición. Por lo tanto, en ese aspecto no hay contraindicación alguna, simplemente hay que conocer el arte y la ciencia del yoga aplicada de manera adecuada y global a tal personalidad, a tal organismo, y sin duda hay investigaciones llevadas a cabo durante muchísimos años que indican los enormes beneficios psicofísicos que el yoga dota al practicante, ¿no? Porque no es solo un tipo de yoga, y en vuestro centro no os centráis solo en un tipo de yoga, por decirlo de esta manera. La palabra yoga es una palabra, yo diría que exquisita por un lado y compleja por el otro lado, en el sentido de que se fundamenta en un sistema de educación para el cuerpo, la mente y el espíritu. Y tiene infinidad de vías filosóficas, plurales por otro lado, que están basadas en la vivencia, en la experiencia personal. Y luego hay yogas mentales, emocionales, físicos, etcétera, energéticos, que dependiendo del estilo que uno elija lo puede poner en práctica. Desde el punto de vista de un tipo de yoga que es popular, comúnmente conocido como Hatha Yoga o yoga físico, aunque yoga físico como tal no existe, ya he dicho con anterioridad que el cuerpo físico es la proyección física de nuestra propia mente, ¿no? Bueno, pues dentro de estos métodos o dentro de estos estilos hay yogas o posturas o asanas que se sostienen, se mantienen durante un periodo de tiempo con absoluta quietud, con plena atención, mindfulness, famoso mindfulness, atención consciente o plena. Y hay sistemas de yoga que son dinámicos, intensos, vigorosos, ¿verdad? Que incluso hay atletas y deportistas de élite y futbolistas de primera división que lo están practicando conmigo con enormes beneficios para ellos, ¿no? Nos tenemos que ir ya casi, pero bueno, no quiero que nos vayamos sin hacer pues nada, un apunte pues de lo que empezábamos a hablar al comienzo, de lo importante que es a veces pensar un poquito nosotros, dejar de pensar en todas esas cosas que tenemos que hacer, en lo cortitos que se nos hacen los días, ahora que amanece más tarde y se pone el sol más temprano, y guardar pues un sitio para cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. Creo que el yoga puede ser una buena propuesta, por eso la traemos hoy a plató abierto. Madana, no sé si quieres hacer pues eso, un apunte más, pues para animar a la gente a que, a pesar de que se vaya el sol, empecemos a movernos y a hacer cosillas, sea yoga, pues sea alguna otra actividad similar. Se me ocurre decir que todo el mundo intenta cambiar a los demás en vez de comenzar cambiándose a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el yoga es el arte y la ciencia del reconocimiento o el conocimiento de uno mismo. Es aventurarse a explorar aquello que nos hace humanos. La mente puede ser nuestro mejor amigo, nuestro peor enemigo. Por lo tanto, la pretensión es otra, que esos estados de desdicha, infelicidad, un tanto angustiosos, de los cuales no sabemos, es un cerco que nos rodea y del cual no podemos o no sabemos cómo salir. Yo digo categóricamente que practicando la meditación, la atención mental, mindfulness, la concentración, el ejercicio físico, métodos de relajación y respiración, con estas herramientas realmente, si las cultivamos adecuadamente, no cabe duda que la cosecha va a ser salud, que es la más grande de la riqueza, y la tranquilidad y bienestar y la paz mental, que es el más grande de los logros. He aquí, por lo tanto, lo que el yoga propugna. Madana, pues muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y por acercarnos un poquito más a esta práctica. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Señores, pues